Bienvenido, José Ángel Calatayud. Bienvenido a estas entrevistas, a las entrevistas de Salem Sisters, que sabemos que las estáis esperando con ansias, como nosotras. ¿Qué nos vienes a contar, José? Pues os vengo a hablar muy en la línea de vuestro canal, ¿no? Salem Sisters, acerca de la influencia de elementos culturales árabes e islámicos, según el caso, en obras literarias españolas en particular. De hecho, en realidad no voy a poder hablaros de todas las influencias de la cultura árabe y de la cultura árabo-islámica en la literatura occidental, ¿no? Porque no es posible. Es decir, tendríamos que grabar un vídeo de una semana, ¿no? Pero sí voy a traeros unos pequeños granitos escogidos con pinzas, ¿no? Os voy a hablar, en primer lugar, de un fragmento del libro de Buen Amor, del arcipreste de Hita, escrito en Castilla, actual España, en el siglo XIV. Luego os voy a hacer, no vamos a leer un fragmento, pero os voy a hablar brevemente, como introducción, quizá para otra ocasión, de la presencia de lo morisco y de lo andalusí en El Quijote, muy por encima. Luego vamos a leer, concretamente va a leer Yasmín una rima de Bécquer, la rima 12, ¿verdad? Claro, es que he En la cual elegido hay... que voy a leer una rima porque él me mandó una cosa en un idioma que yo no entiendo. Y entonces yo dije, esto no bueno, es no. español. El libro de Buen Amor es castellano antiguo, castellano medieval del siglo XIV. Esto lo Lo hay vas a leer tú mucho... porque, madre mía. Sí, lo voy a leer yo. Lo hay mucho más difícil. O sea, lo hay del siglo XII, el Cantar de Mio Cid, que se entiende mucho peor incluso. O sea, no. Entonces, Yasmín nos va a leer la rima 12 de Bécquer, donde hay una alusión, ya veremos, no quiero destripar. Y luego Diana nos va a leer un cuento de Borges, ¿verdad? Sí. Cuento de Borges también. Borges, en general, cualquier escritor de relatos cortos, de cuentos, no cuentos, cuando decimos cuentos en el ámbito de la literatura, no nos referimos a cuentos de los que se les cuentan a los niños cuando van a dormir, nos referimos al cuento como género. El cuento es un género narrativo, el cual es más corto, ¿no?, que una novela, es mucho más corto. Cuento o relato corto, entonces la mayoría de relatistas o escritores de cuentos, entre ellos Borges, Cortázar, tienen una particular relación con el mundo árabo-persa debido a que, bueno, el cuento es una expresión muy, muy frecuentada en el mundo oriental y particularmente en el mundo semítico. También en el mundo iranio, mundo persa, ¿no? Pero especialmente en el mundo semítico, tanto hebreos como árabes son muy del cuento. Entonces, entre los escritores de relatos, pues es fundamental. Siempre hay una cierta afinidad a lo oriental y particularmente a lo árabo-islámico. Entonces, bueno, vamos a comenzar, si os parece, después de esta larga introducción, con la lectura de un fragmento del libro de Buen Amor. Antes de que empieces, una pregunta que Sí. se me acaba de ocurrir. ¿De dónde viene la frase vivir del cuento? Hablando de cuentos. Supongo que de los políticos, Vale. que son los que más viven del cuento. Supongo Vale. que tiene que ver con el hecho de vivir de aquello que cuentas, de vivir de engañar, de ficcionarle a los demás, como hacen los políticos, como hacen a veces algunos activistas religiosos, como hace otra gente, vivir de las ficciones que les cuentas a los demás, ¿no? Vale. Supongo que y obtener beneficio crematístico, es decir, económico, de ello, ¿no? Supongo que vendrá de eso, ¿no? Pero, en fin, no lo sé. Bueno, vamos a leer un fragmento del libro de Buen Amor. El libro de Buen Amor es una obra del siglo XIV, escrita por Juan Ruiz, arcipreste de Hita. Hita es un pueblo de Guadalajara que tenía un arciprestazgo. Un arcipreste es un sacerdote que es
la cabeza de otro grupo de sacerdotes de otros pueblos, ¿no? En aquellos tiempos existían estas figuras clericales y, bueno, es un representante de lo que se llama el mester de clerecía, que es una tendencia literaria del medievo castellano, ¿no? Este libro, el libro de Buen Amor, es una miscelánea que contiene una enorme cantidad de cuentos, de fábulas, de poemas, es decir, él metió todo ahí, ¿no? El libro de Buen Amor en realidad es un nombre que se le dio en el siglo XIX. En realidad, pues bueno, es un libro en el cual habla supuestamente de cómo hay que comportarse y cómo no. Pero el fulano Juan Ruiz Arcipreste de Hita, a pesar de ser sacerdote, pues bueno, llevaba una vida un poco libre, ¿no? Así para la época. Y el fragmento que hemos elegido es de cómo Trotaconventos fabló con la mora de parte del arcipreste y de la respuesta que le dio. Entonces, ¿quién es Trotaconventos? Pues Trotaconventos es una alcahueta. La palabra alcahueta ¿no suena? ¿Os suena de algo? Vosotras que sabéis árabe bien, no como yo que soy no. apenas un hablante extranjero de árabe. No. No, ¿qué relación con el árabe no? Pues sí, normalmente muchas palabras que comienzan por al, no todas, son arabismos, son palabras árabes. Ujú. Alcahueta viene del árabe alcahuat, que es un insulto en árabe moderno, en árabe dialectal, ¿no? Cahuat, pero que en realidad es aquella persona que trata de medio proxeneta, trata de poner medio proxeneta, medio casamentero, ¿no? Que trata de poner en contacto a gente de pareja. Es decir, hace lo que hace ahora el Tinder, solo que en aquella época, como no había, lo hacían los alcahuetes y las alcahuetas, ¿no? Pues Trotaconventos es una alcahueta que ya su nombre nos indica dónde realiza su actividad, por los conventos. Va recorriendo conventos y buscando relaciones entre las monjas y otros señores, a veces sacerdotes incluso, ¿no? En fin, las cosas de la época. Entonces, en un momento dado, el propio arcipreste de Hita nos cuenta en su libro que, bueno, que le apetecía tener una barragana. Una barragana es pues una amante que tenían a veces algunos sacerdotes, algunos clérigos, y bueno, le dice a Trotaconventos que le busque una y bueno, parece que hay una mora. En aquella época existían en Castilla los mudéjares, que eran musulmanes que, bueno, pues vivían en territorio cristiano y parece ser que él se fija en esta mora y manda a Trotaconventos a que la convenza de que esté con él, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer la cuestión, está en castellano antiguo del siglo XIV, que es, bueno, una especie de latín corrupto, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que la mora en cuestión responde unas palabras que vamos a jugar juntos a ¿Adivinarlas? descifrar de Descifrar. dónde vienen y entenderlas, ¿ok? Que es Vale. lo divertido, Venga. la influencia de la lengua árabe en esta obra canónica fundamental de la literatura medieval española, que es el libro. Decíamos, de cómo Trotaconventos fabló con la mora de parte del arcipreste y de la respuesta que le dio. Por olvidar la coita, tristeza e pesar, rogué a la mi vieja que me quisiese casar. Fabló con una mora, non la quiso escuchar. Ella fizo buen seso, yo fiz mucho cantar. Dicho Trotaconventos a la mora por mí. Ya amiga, cuánto ha que non vos vi. No es quien ver vos pueda, y cómo sodes ansí. Saluda a vos, amor nuevo. Dixo la mora, Iznedrí. Fija, mucho vos saluda uno que es de Alcalá. Envía vos una sodra con este albalá. El criador es con busco, que des total mucho ha. Tomaldo, fija, señora, dijo la mora, legualá. Fija, si el criador vos dé paz con salud, que non gelo desdeñedes, pues más traer non put.
aducho bueno vos adugo, fablad mea laud, non vaya de vos tan muda, dijo la mora, ascut. Desque la vieja que non recapdaba ahí, diz, cuanto vos he dicho, bien tanto me perdí. Pues que al non me decides, quiero me partir de aquí. Cabeceó la mora, dísole, amsí. Bueno, ya habéis detectado algunas palabras que pueden ser claramente, vamos, que son fragmentos de árabe dialectal andalusí que están en esta obra. Es decir, lo curioso es que el árabe dialectal andalusí se ha perdido, no sabemos bien cómo era. Y es gracias a obras como esta que podemos saber algo, ¿no? A través de autores cristianos que lo reflejan en sus obras debido al contacto con los mudéjares, lo cual nos habla también de ese carácter de crisol de civilizaciones, de fusión entre lo oriental y lo occidental, que fue la península ibérica en el medievo y parte de la Edad Moderna. Entonces, qué bonito. habéis entendido lo que ocurre, ¿no? Él está aburrido, solo, entonces le dice a Trotaconventos, que es una alcahueta, que le busque a cierta mora que él conoce, que él ha visto, con idea de que, ¿no? Y ella le va con una ropa que él le regala y dice, mira, es un hombre bueno que os quiere y que mucho de esto tiene ropa, tiene regalos que os puede dar, ¿no? Y fijaos cuando le dice, saluda vos amor nuevo, o sea, os saluda un nuevo amor, le dice Trotaconventos a la mora. Y la mora, ¿qué le responde? Iznedri. ¿Esto qué pensáis que es? Iznedri. Ese no sé. Es como, no sé. Isma Eso Adri. no lo he pillado. No lo sé, Isma Adri. No lo sé. Ah, No lo sé. No lo sé. No lo Sí. conozco. tiene Más que no lo sé, sentido. no lo conozco. Hay un amor Sí. nuevo que os quiere. Iznedri. Isma Adri. No lo sé. No lo conozco. Exacto. No lo conozco. La mora tiene una característica fundamental en este texto. Es prudente. Uno. No se deja liar, no se deja embrollar. Dos. Y tres, habla poco, pero cuando habla dice lo que quiere decir y muy claramente. Es decir, aparece aquí, en el fondo, una elevación de la mujer árabe de la época, aunque a lo mejor no fuera la intención del autor, ¿no? Luego, fijaos cuando dice, os manda esta camisa, sodra, es otra palabra de origen árabe, el criador es con busco, el Señor está con vosotros, o sea, el Señor este que es contigo, el Señor que quiere estar contigo, que des total mucho que tiene mucho de esto, muchos regalos que quiere darte. Y le dice la mora, le gualá. Esto supongo que se entiende fácilmente, ¿no? Le gualá. La wallah. Ni de coña. Me dice, ni de coña. O sea, la wallah. O sea, no. Juro por Dios que no. ¿Vale? La mora solo dice una palabra en árabe andalusí al final de cada estrofa. Y con eso desmonta todo. Con una sola palabra, ¿no? Iznedri, le gualá. Luego él le dice, no os puedo dar más, ¿no? Pero habladme, o sea, habladme a laúd significa habladme con cariño, habladme, dadle darle una oportunidad. Y dice, non vaya de vos tan muda, es decir, no vaya a pensar de vos, de ti, que eres muda, que no dices nada, que no tienes interés, ¿no? ¿Y qué dice la mora? Diso la mora, ascut. Esta se entiende fácilmente. Cállate. De momento ha dicho, no le conozco ni de... Mira, a ver, que se me vea. Sí. No le conozco ni de coña y cállate. De momento es lo que ha dicho la mora, ¿vale? Y dice, desquebido la vieja que no recaptaba, o sea, que no recababa, que no obtenía lo que quería, dice, pues que al no me decides,
ya que otra cosa no me dices, me voy de aquí. O sea, ya que no me haces caso, ya que no quieres nada con el arcipreste, me voy de aquí. Cabeceó la Bien. mora. O sea, hizo la mora. Así dijo. Cuidado con la mora, ¿eh? Cabeceó la mora. Díxole, amsí. Vete, Vete. imsi, vete. Bueno, pues esta es una pequeña anécdota graciosa en la que Pues aparece sí. tanto fragmentos de literatura, de lengua árabe andalusí, como una visión muy digna y muy dignificante de lo que era una mujer mudéjar de la época. Es decir, que tú me vienes a decir que hay un señor que me quiere de amante y que tiene regalos y que me va a dar de todo, lo típico, lo que los hombres siempre dicen, no, yo te voy a tener como una reina, tal cual, lo típico, ¿no? Y luego, y ella dice no, ella es muy prudente. Y fíjate como el mismo autor al inicio del fragmento lo reconoce. Cuando dice, habló con la mora, no la quiso escuchar, o sea, habló con la mora y la mora no la quiso escuchar. Ella fizo buen seso, yo fiz mucho cantar. Ella fizo buen seso, es decir, ella fue inteligente al rechazarme. O sea, fijémonos la versión así graciosa, ¿no? Y qué honesto él. Solo que muy, muy honesto él y muy honesta la imagen que da de la Sí, mudéjar, ¿no? Sí. sí. Interesante, yo lo veo un fragmento interesantísimo, Muy ¿no? interesante, Que nos sí. habla de cómo se percibían, en primer lugar, de las relaciones entre cristianos y musulmanes en la época y de qué forma los musulmanes, igual que ahora, ¿no? Pues mantienen se mantienen muy firmes en una serie de valores y de criterios de los que es muy difícil sacarlos, ¿no? En fin. Anda ya. Entonces, pues eso. Muy bien, muy bien. Eso por Qué un bonito. lado. Lo Luego, normal cuando se rechaza a alguien es que, es que ella cuenta otra versión, ¿no? sí, Realmente. Se la ponen normalmente a parir, empiezan a decir, Exacto. bueno, vino ella, me dice, suplicó, pero yo sí, la dije. Es que en realidad no me dice, gustaba tanto. claro, lo plantea Se fijó además en mí, como pero o dicen, es que es una estrecha, que no quieres una frígida, ¿no? Pero no, dice, ella hizo buen seso, ella fue inteligente. Y yo fiz mucho cantar, significa sufrí mucho y escribí mucho del rechazo, ¿no? O sea, bueno, está Mm, interesante, ¿no? Muy bien, Bueno, muy bien. eso por un lado. Y luego os voy a hacer una pequeña intro sobre, muy pequeña, ¿no? El Quijote, que es la obra canónica. La obra, no voy a preguntar lo que es una obra canónica porque nos volvemos a quedar sin sonido. Entonces, pero eh, oye, que no fue aposta. es la obra canónica de la literatura española, es decir, la obra que marca el canon, es decir, la línea a seguir de la literatura española. A ver, que esto está al revés, que marca el canon, la línea a seguir de la literatura española, que es el Quijote, y que también tiene alguna influencia. No vamos a leer el Quijote, está Menos tranquilas, no mal. vamos a leerlo, pero vamos Bueno, a yo dar ya me los lo leí en detalles. el instituto. Claro que Vale. sí, hombre. Entonces, la cuestión es que el Quijote, sabéis que Cervantes juega con la técnica, el viejo tópico del manuscrito encontrado. Él dice en el libro que él no escribió el Quijote, sino que se lo encontró escrito en un mercadillo, en una especie de bazar, en una especie de zoco, de souk, de moriscos. Sabemos lo que son los moriscos, ¿verdad? Sí. Sí. Vale, entonces lo encontró firmado, escrito por un señor que se llama Sidi Hamete Benengeli, que es Sidi Hamid Benengeli, es decir, un morisco, ¿no? Esto ya nos da una pista, ¿no?, de la influencia, es decir, Cervantes había vivido en Argelia como prisionero, pero un tipo de prisionero muy particular porque era de estos prisioneros que podían salir a la calle y tal, era una especie de rehén, y había tenido contacto con la cultura árabe. Entonces, pues, aparte que él había luchado contra los turcos, que no son árabes, pero eran musulmanes, que en la batalla de Lepanto. Entonces, pues, había siempre tenido una relación muy particular con el mundo árabe-islámico. Y bueno, pues hace un guiño, ¿no?, diciendo, este libro en realidad yo me lo encontré escrito y solo lo transcribo, ¿no? O sea, él plantea ¿Y que el crees autor del y es Quijote en realidad verdad? es un morisco.
No, no es verdad, es una técnica. No, es una técnica. Una técnica. Vale. Una técnica es una figura, es una licencia que es muy frecuente en la literatura. No es nada nuevo de Vale. Cervantes, ¿no? Es decir, iba por tal sitio y me encontré un texto y os lo voy a relatar, ¿no? Esa Vale, vale, técnica, vale. ¿vale? Ahora lo he entendido, Una sí. técnica narrativa. Le da más Y luego, misterio. además, otro guiño en la segunda parte del Quijote que se publica en 1615. La primera se publica en 1615, la primera se publica en 1605, la segunda se publica en 1615, de forma y manera que entre medias de las dos, ¿qué ocurre entre 1605 y 1615? A ver si lo recordamos. No, no. Un Vamos a acontecimiento recordar. curioso para los moriscos que fueron expulsados en 1609, ¿no? La expulsión. Entonces, en 1609 se produce la expulsión de los moriscos, en 1615 se publica la segunda parte del Quijote y Cervantes hace un guiño a esto, haciendo que Don Quijote se encuentre con un morisco llamado Ricote que había vuelto clandestinamente a España. Le llama Ricote en honor al Valle de Ricote, que es una zona de Murcia donde había mucho morisco. ¿Quién se lo iba a decir a los murcianos ahora? Entonces, hay ese otro guiño a los moriscos, ¿no? Aparte de otros que hablaríamos en otra entrevista más larga, ¿no? Pero en principio, un pequeño detalle, que la obra máxima, la obra cumbre, la que es tenida por obra cumbre de la literatura española, tiene unas referencias, unos guiños muy claros a lo andalusí, arabo-andalusí morisco, ¿no? Que os habéis quedado ahí, o sea, os habéis quedado totalmente te estamos quietas. escuchando. O sea, vale. Estamos Es que se está escuchándote con poniendo muy asombro. interesante, claro. No os vais a llevar el punto de participación, ¿eh? O sea, hay un punto de participación que se da para quien participa en clase, no vais a llegar al 10. Hagáis el examen como lo hagáis. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar hemos empezado con el medievo, hemos seguido con los siglos de oro, concretamente con el siglo XVII, que son los siglos XVI y XVII, son los siglos de oro, el siglo de oro, en el cual es el momento cumbre de la literatura española. Y vamos a seguir con el siglo XIX, concretamente con el tardorromanticismo del último tercio del siglo XIX y con Gustavo Adolfo Bécquer. Supongo que conocéis a Bécquer, es muy conocido, ¿verdad? Sí. Además, Carmen nos habló de él. Pues ahora Yasmín nos va a hablar, ¿verdad? Nos va a leer la Yo voy rima a 12 leer. de Bécquer, sí, donde Vale. hay una referencia muy clara a un aspecto de la escatología islámica. Venga. Supongo que queréis que explique qué es la escatología, ¿verdad? Sí. Sí, La para suscriptores. escatología. Claro, no vaya a ser que haya de casualidad algún suscriptor despistado que no sepa lo que es la escatología, ¿verdad? Es mejor todo Siempre dejarlo claro. es Sí, mejor dejarlo mejor. claro que. Pero Así por los aprendíamos demás, en clase. Por eso nos querían los profesores. Lo nunca por explicaría ti. yo, pero es que tú lo haces mejor. Vale, exacto. La escatología es la ciencia religiosa la ciencia religiosa que estudia lo que dicen una determinada religión o todas sobre lo que ocurre después de la muerte o lo que ocurre después, lo que ocurre en el fin de los tiempos. Entonces hay una referencia escatológica islámica en esta rima de Bécquer. Léela, Yasmín, si te parece. Venga, bismillah. Porque son, niña, tus ojos, verdes como el mar te quejas, verdes los tienen las náyades, verdes los tuvo Minerva, y verdes son las pupilas de las huris del profeta. Efectivamente, muy bien. Ha sido la primera estrofa de la rima 12 de Bécquer. Luego continúa, pues hablando de los ojos verdes de la destinataria, ¿no? Pero solo en esta estrofa, que es donde hay una referencia islámica, ya vemos un par de cosas curiosas. ¿Se os ocurre? ¿Qué hay de curioso aquí? ¿Qué hay de peculiar? ¿Qué os llama la atención? ¿Qué os extraña? Pues que haya tanta... A ver,
que haya tanta información en la época de la cultura musulmana. Bueno, en el siglo XIX ¿Qué ya pasa? hay, Es verdad, me ha llamado la atención eso, no te rías. en el A mí siglo me ha XIX, extrañado, joder, pues que es un poeta y sabe lo que son las jurís y sabe que las jurís son verdes. No te rías de mí. Que Se no me está río riendo de de mí, ti. profe. no reírse unos de otros, no reírse unas de otras, no os reáis. Aquí todos somos muy listos. Nadie es tonto. Esto es lo que siempre dicen los profesores. Somos todos muy listos, nadie es tonto. Decíamos, ya nos llama la atención algo en este verso. Uno, efectivamente, como dice Diana, no es sorprendente que en el siglo XIX, en realidad no tanto, en el siglo XIX ya ha habido viajes de viajeros, principalmente europeos, británicos, franceses, algún alemán, al mundo árabe, y ya se conoce algo, ya hay algunas traducciones a lenguas vernáculas, no las antiguas traducciones al latín, sino hay ya traducciones a lenguas vernáculas. Sin embargo, hay algo curioso. No hay una fuente islámica que nos hable de qué color son los ojos, que nos cuente de qué color son los ojos de las judías. No dice que sean verdes. En algunos se habla de ojos oscuros, en otros casos se habla de ojos grandes. Pero en la poesía yo no he entendido que hable de los ojos de las jurís, sino de los vestidos de las jurís, porque que yo sepa, los vestidos de las jurís son verdes. Por eso no me extraño. Pero ¿en qué momento has visto tú que hable de los vestidos? ¿Tú has atendido cuando he leído Yasmín? Lo he enlazado No yo. atiendes, O sea, no yo sé que atiendes él en estaba clase. hablando de los ojos verdes de lo otro, pero lo ha comparado con las jurís y yo sé que No, las jurís llevan No, solo habla vestidos de los verdes. ojos. Solo habla de los Vale, ojos. pues no entonces atiendes no. en Pupilas. clase, Diana, no atiendes en clase, qué No, lo que barbaridad. pasa es que enlazo, Eres la viajo, típica, eres mi la mente se típica que mientras expande. está el profesor hablando, estás dibujando corazoncitos en el cuaderno. No, corazoncitos no estoy pensando. ¿Hoy se ha cortado el pelo el profe? Pues no, lo que no me he Esas peinado a lo gafas. mejor, ¿no? Pero bueno, entonces, dice, Oye, profe, no, en serio. Dile a se Yasmin que está, deje de reírse de mí. Si yo quiero ver lo bonito de donde no lo hay, no ahí riamos, no te rías de la ingenuidad de tu hermana, no te rías. Somos todos listos y todos inteligentes. No hay nadie tonto. Entonces, incluso Diana. Es que no has terminado la No, frase. es que no hay nadie tonto. Ya está, nadie. Entonces, voy a repetir la lectura. Mucha atención. Los 6 sentidos puestos en esto, ¿eh? Porque son, niña, tus ojos verdes como el mar te quejas. Verdes los tienen los ojos. Las náyades. Verdes los tuvo Minerva. Y verdes son las pupilas, ojos de las urís del profeta. Entonces está hablando de sus ojos, no de sus vestidos. Entonces, no hay ninguna fuente islámica que nos hable de que los ojos de las huríes sean verdes, ¿no? Eso es lo primero que ya nos llama la atención. Es una romantización, ve que eres un poeta romántico, una romantización, una exotización, pues de lo oriental. Es una muestra de orientalismo. Recomiendo, para entender lo que es el orientalismo, leer el libro de vuestro paisano Eduard Said, ¿vale? Que se llama justamente Orientalismo. Un libro donde habla de cómo desde Occidente se extranjeriza, se exotiza y se ve de forma, se alteriza, es decir, se le hace ver como otro al oriental. Bueno, pues esto es lo que ocurre, ¿no? Se romantiza, las huríes son hermosas y tienen los ojos verdes a pesar de que en ningún sitio dice eso. Eso es lo primero. Y lo segundo es que mete una imagen islámica, árabo-islámica, del imaginario árabo-islámico, oriental, junto a imágenes que hacen referencia a la cultura grecolatina, que eso sí que es muy habitual en la cultura, en la literatura española, en las literaturas occidentales. Habla de verdes los tienen las náyades. Las náyades son un tipo de ninfas, ¿verdad? De la cultura grecorromana.
verdes los tuvo Minerva. Minerva o Minerva a lo romano o Atenea en lo griego, pues es una diosa grecorromana. De forma que, bueno, ya está mezclando, debido al gusto por el exotismo que tiene el romántico, la mentalidad romántica, de la que es un excelente exponente Becker, ¿no? Debido a ese exotismo, mezcla dos raíces diferentes que están presentes curiosamente en lo hispánico. Lo greco-latino, que es la corriente principal, y lo árabo-islámico, que, bueno, sucede también en una época de la historia de España y también influye, ¿no? Es decir, esto es un caso de fusión cultural Oriente-Occidente, greco-romano, árabe, que, bueno, es muy interesante, ¿no? Algo original, ¿no? Bueno, ¿qué os parece? No como ahora, que nos meten como series como El Príncipe para... Sí, bueno, es que el mundo ha cambiado mucho desde Becker. Sí, desde luego. Entonces, Es eso que por ahora un lado. se Sí. centran más en la ridiculización de las culturas, más que en enriquecerse unos de los otros. Donde antes había exotización romántica, ahora hay alterización posmoderna. Alterización es hacer ver al otro como diferente y como incompatible, ¿no? Pues eso es, desgraciadamente, la posmodernidad, y es un efecto contrario y secundario de la globalización, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? ¿Qué os ha parecido Me ha encantado. lo de Becker? Muy bien. Me ha encantado, sí. Becker nunca decepciona. Igual que Borges, que es otro autor que nunca decepciona, ¿no? Sí. Borges tiene, ya decía, como cuentista, como escritor de relatos, tiene mucha tendencia a, bueno, dejarse enamorar, por así decirlo, a dejarse atraer por aspectos de culturas orientales, ya sea la hebrea, tiene un excelente poema narrativo que se llama El Golem, que es muy recomendable. El Golem es una figura de la imaginería, del imaginario de la cultura hebrea, judía, y tiene también sus momentos de atracción por el mundo árabo-persa, así las 1001 noches, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, tiene un cuento que a su vez está inscrito dentro de otro, ¿no? Pero el otro no lo vamos a leer, ya que es más complejo y más largo, ¿no? Pero tiene un cuento que se llama los dos laberintos de los dos reyes, que Diana nos va a hacer el honor de leernos. Cuentan los hombres dignos de fe, pero Allah sabe más, que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan complejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios, y no de los hombres. Con el andar del tiempo, vino a su corte un rey de los árabes, y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped, lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado, confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna. Pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto y que si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron 3 días y le dijo: «Oh rey del tiempo y sustancia y cifra del siglo, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce, con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío,
donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso. Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere. Bueno, ¿qué os parece el cuento? ¿Qué os sugiere? La cosa es que, Oye, me ha encantado lo bien que lo ha leído. Perdona que te corte, Ali. muy bien, Lo ha la leído muy verdad es que lo has bonito. leído muy bien, muy Jope, bien. a mí me lo han tenido que chivar y tampoco lo he hecho bien. Soy una cuentista. Sí, vives del cuento. Entonces, ¿qué entendemos, no? Pues fijémonos en primer lugar que quien escribe esto no tiene por qué tener ninguna creencia en concreto. Borges no era famoso por seguir ninguna religión particular, ni el Islam, ni el cristianismo, ni ninguna otra, más allá de ser una persona occidental, como argentino, ni de cultura cristiana en general, ¿no? Pero fíjate de qué forma él percibe claramente, lo capta y lo refleja en ese cuento la particular forma de ser de los árabes. De los semitas en general, de los árabes en particular y más concretamente de los musulmanes. Es decir, el rey más sofisticado, el emperador de Babilonia, pues le quiere humillar, ¿no? Y él, obviamente los árabes pues son un poco del pueblo, del desierto y no sabe salir de ahí. ¿Qué es lo que hace? Él lo que hace le pide socorro a Dios. Es decir, lo que no tiene de habilidad lo suple con fe. Esto ya es un dato, ¿no? Que nos dice que Borges conocía bien la mentalidad semítica y la mentalidad árabe. Lo que no tiene de habilidad lo suple con fe, ¿no? Y fijémonos, él sale del laberinto y no hace lo que haría cualquier persona airada, afrentada, como dices, ¿no? Afrentado significa ofendido. No saca su cimitarra y le corta la cabeza al rey de Babilonia. Él se aguanta, vuelve a Arabia y regresa con sus ejércitos y conquista Babilonia. Y en ese momento él lo coge y lo lleva al desierto y le dice, aquí tienes un laberinto mejor que el tuyo y no lo he tenido ni que construir. ¿Qué nos transmite Borges con esto? Nos transmite que la creación de Dios es mucho más perfecta que la creación de cualquier ser humano. O al menos que esa es la creencia de los árabes. Es decir, que el laberinto de Dios, que es el laberinto que es el desierto de Arabia, es mucho más laberinto que cualquier complejo laberinto que un rey rico y sin fe haya construido. Fijémonos de qué forma hay una fábula que en el fondo es de contenido casi islámico, escrita por un autor que no es musulmán ni tuvo nunca ninguna veleidad de ninguna creencia concreta, ni musulmana ni otra. Esto es debido justamente a que Borges era una persona con la capacidad de captar símbolos y transmitir a través de símbolos, ¿no? ¿De qué forma más hábil captó Borges la esencia, la particular forma de ser de los árabes, ¿no? Y la plasma, es decir, no somos tan listos, pero lo suplimos con fe. Y no necesitamos ser tan listos y tan sofisticados y tan ingenieros porque la creación de Dios es perfecta, es inalcanzable y ya nos basta. Eso es lo que transmite Borges. Qué bien contado. Fijémonos ya que además no es un autor, repito, que siga ninguna religión. Él obtuvo esto de su observación de los árabes, ¿no? Más obras hay que tienen influencia árabo-islámica, ¿no? Estas son solo algunas escogidas, un poco a mi discreción, al azar, ¿no? Pero igual está bien, ¿no? Y bueno, pues... Pues así nos dejas con la intriga de poder deleitar un segundo episodio quizás con más es perfectamente posible, Claro que sí. Genial. Muchísimas gracias. A vosotras. Un placer. Un Hasta abrazo. luego. Un placer. Gracias. Chao. Adiós.